Buenas tardes, gachetodictos. Continuamos con un nuevo análisis. Hemos adquirido en AliExpress Plaza un aspirador portátil de marca Xiaomi, aunque no viene reflejado en ningún lado de la caja, pero sí que lo fabrica Xiaomi. Es el modelo Cleanfly H1, un aspirador ciclónico con una gran potencia de 16.800 pascales. Y bueno, vamos a ver el contenido de la caja. Nos ven aquí la caja, ha llegado bastante rápido. Venía con un paquete extra con unos accesorios, un cepillo, un alargador y un prolongador. Vamos a dejar esto por aquí y vamos a abrir la caja. Recordar que ahora mismo está en un precio bastante interesante. A mí me ha costado 50 euros, 51 euros. Está rebajado, hace unos días estaba en 86. Si vemos aquí el pedido, bueno, 54 euros me ha costado a mí, con los descuentos creo que he pagado 53 euros. Vamos a ver el contenido de la caja, vamos a ver por aquí. Ves aquí las especificaciones, gran potencia de succión, un botón para manejo, 3 baterías, total creo que tiene 2000 mAh, viene aquí especificado en la parte de abajo. 2000 mAh, que da una autonomía, según tengo entendido, de unos 25 minutos más o menos. Es un aspirador portátil que nos va a ser bastante útil. Vamos a cortar aquí con un cúter. Va a ser bastante útil para ciertos rincones, incluso para el coche. Yo creo que va a ser especial, porque así no tenemos que depender de una gasolinera o algún sitio para aspirar, echar monedas, aunque haya que recargarlo de nuevo. Vamos a ver el código QR en la parte superior, es la forma que tiene. No sabemos si será en color negro o blanco. Bueno, abrimos la caja por aquí, estiramos. Vamos a ver la caja. La verdad es que viene bien embalado y ha tardado muy poco al estar en Plaza. Bueno, vemos por aquí abajo, la apertura, veis que es en negro. En las fotos tiene mucha similitud a una botella de vino. Vamos a sacarlo de aquí. Dejamos por aquí el aspirador, viene con un manual de instrucciones. Veremos si viene en varios idiomas. Dejamos la caja por aquí detrás. Cargador USB tipo C. Vamos a ir quitando aquí las protecciones. En principio no viene nada más en la caja. No sé si en esta vendrá algo más. Parece que sí. Es que es muy compacto. Tiene un diseño bastante compacto. Vale, sí, en esta caja sí que vienen más cosas. Vamos a abrirlo por aquí. Bien, viene otro cepillo, un adaptador para poder adaptarlo en la parte de abajo. La parte aquí blanda. Vamos a ver si hay algo más. Supongo que habrá un cable de carga. Sí, una bolsa. Aquí hay una bolsa para guardarlo. También es interesante. Y un cable de carga USB a USB-C. Bueno, esto es el contenido que viene en la caja. Vamos a dejar las cajas por aquí detrás, de protección. Y aparte lo que nos han mandado extra, que venían las fotos. No se le ve de la misma calidad, pero bueno, es interesante poder prolongar. Por ejemplo, en el coche, si no llegamos con el prolongador, podemos llegar a ciertas zonas. Vamos a quitarle aquí el plástico. Aquí veis el aspirador. Se coge de esta forma con un mango. Tiene aquí el botón. Aquí unos LEDs, indicadores de batería. Portable de vacuum. Tenemos el conector de carga aquí, USB. 5 voltios, 2 amperios. Rejilla de ventilación. Vamos a ir quitándole los plásticos para ver los detalles. Creo que el precio al que lo he comprado y que se puede conseguir 50 euros, podemos pensar que a lo mejor es un precio un poco elevado
porque aquí en el mercado vamos a encontrar otros aspiradores de ese precio, pero por el manejo y la autonomía yo creo que es bastante interesante. Vemos aquí el recipiente, tiene un botón para vaciarlo. Si le pulsamos aquí, veis aquí donde va a estar toda la suciedad que vaya aspirando. Desde aquí ya lo podemos vaciar así y luego volverlo a tapar. Veis que tiene una compuerta que se activará cuando esté en marcha. Vemos aquí la forma de aspirar, o sea, si queremos aspirar de esta forma. Y luego los accesorios, el que viene por defecto, o sea, el que viene incluido, se le ve un acabado bastante bueno. Veis aquí la calidad. En caso de querer limpiar, por ejemplo, un sofá o algo, pues simplemente lo introducimos aquí de esta forma y podemos aspirar. Ahora haremos alguna prueba, aunque sea echando un poco de arroz o algo para comprobarlo. Si lo enchufamos ahora, suponemos que tendrá algo de carga. Pues no. Como veis, aparecen dos luces y tiene mucha potencia. Bueno, si aguantamos se apaga. Hay que leer en el manual de instrucciones, que no lo hemos leído. Vamos a ver en qué idiomas viene. Suponemos que vendrá en chino por un lado y en inglés. Veis como nos indica aquí, no sé si lo habéis apreciado en el sonido, si pulsamos un clic, se enciende en modo básico. Este tiene mucha potencia, pero si volvemos a pulsar otra pulsación, se activa con mayor potencia, todavía mayor potencia. Entonces aquí lo coge, se queda enganchado. Y si mantenemos pulsado, se apaga. La verdad es que hace bastante ruido, pero es que ya os digo, según especificaciones, los pascales que tiene mucha potencia. Vamos a poner algo de arroz o unos granos por aquí y vamos a ver qué tal lo aspira. Bueno, veis aquí he tirado un poco de azúcar para hacer la prueba, aunque luego ya os enseñaré. Voy a bajar al coche y veremos la cantidad de porquería que puede coger. Si pulsamos un clic, le he puesto el adaptador. Mantenemos pulsado, se activa. Ves que sí que está absorbiéndolo todo. Si lo inclino un poco, se queda enganchado. Es que tiene mucha potencia y ahora está al mínimo. ¿Vale? Vamos a pararlo. Si mantenemos pulsado se para. Y si ahora abrimos aquí la compuerta, veréis aquí todo el azúcar. No sé si lo apreciáis en la parte de abajo. Aquí está. Con lo que la forma de vaciarlo, yo digo, es muy interesante. Es que se queda medio abierto. Cerramos. Ahora vaciaríamos la papelera y se quedaría limpio. Vamos a abrir también la bolsa que nos habían incluido y vemos el resto de accesorios. Que ya os digo, que a lo mejor no, aparentemente no tenga la misma calidad, pero yo creo que es interesante. Vamos a dejarlo por aquí, la bolsa. O sea, veis aquí el acabado, o sea, no, tampoco es que sea de otro mundo, pero bueno, o sea, simplemente lo que va a hacer es prolongar. De esta forma. Y luego, eso sí, este enganche no engancha con el aspirador. O sea, lo que hay que hacer es este que viene aquí, de este adaptador. Y bueno, esto sí que se ve bastante buena calidad. Vamos a quitarlo de aquí. De esta forma. Lo colocamos aquí. Y aquí ya podemos poner o este. Si queremos, por ejemplo, al coche, en la parte de abajo,
rojo, quitarlo, adaptar este otro de aquí y bueno, tenemos un poco más largo. Igual es un poco más incómodo de utilizar porque con las dos manos, o sea, así nos es un poco complicado, pero bueno, nos ayuda a alguien de esta forma. Lo que ya digo, no pesa, apenas pesa y la verdad es que es bastante cómodo. Se asemeja mucho a una botella de vino. Vamos a quitarle aquí el adaptador. Y bueno, pues ya os digo, simplemente pulsar, mantenemos pulsado. Se puede pasar también así, sin ningún adaptador. Pero es que tiene mucha potencia de succión. Aquí nos indica la batería. Si pulsamos otra vez, más potencia. Y si vamos a pulsar, vuelve al mínimo. Tiene dos posibilidades de potencia. Ves que se está agotando la batería, con lo que bueno, voy a hacer una carga. Voy a hacer una carga completa con el cable adaptador. Vamos a cargar y luego comprobaremos a ver qué tal funciona en el coche o en el exterior. Ya os digo, de momento en principio yo creo que es una compra recomendable para tener un aspirador de mano. Tenía uno que era bastante viejo y se agotaba mucho la batería. Y la verdad es que si dura 25 minutos yo creo que es bastante para el coche. Igual con 25 no tenemos bastante, pero volverlo a cargar y vamos a ver cuánto tarda en cargarse. Haremos unas pruebas y os indicaremos en la entrada. Y bueno, una vez que lo tengamos cargado y ya lo tengamos, podemos guardarlo aquí, en la bolsa que nos incluye. Pero por lo menos va a estar más protegido. Es que de esta forma nos queda aquí guardado. Bueno, continuamos en un momento cuando hemos hecho la carga completa y veremos a ver qué tal funciona. Bueno, después de una carga casi completa, lo tengo aquí en el coche, vamos a hacer una prueba. No, tampoco lo voy a limpiar entero, pero podéis apreciar las alfombrillas están bastante sucias. Las alfombrillas, veis como veis, están bastante sucias. Vamos a ver qué tal funciona. Mantenemos pulsado. Como veis se va quedando la marca, o sea, todo lo que estoy pasando. Bueno, este también este accesorio, o sea, el enganche, porque si no llego, se lo podemos colocar. Y lo que hacemos es prolongar, de forma que sea más cómodo de manejar. Volvemos a encender. Así que la electricidad. Bueno, como veis ha cogido bastante suciedad, luego os lo mostraré y la forma de limpiarlo también, ahora cuando lleguemos a casa y veréis qué tal, qué es lo que ha aspirado. Vamos a cerrarlo.
el depósito tampoco es que sea muy grande, pero yo creo que es suficiente. O sea, podemos vaciarlo una vez que esté lleno, lo vaciamos y continuamos aspirando. Bueno, después de utilizarlo en el coche, puedes apreciar aquí, ha soltado un poco de porquería que tiene enganchada. Ves cómo se ha manchado por la parte de delante. Puedes apreciar aquí. Esto podríamos limpiarlo, luego habría que limpiarlo para que quede mejor. Lo he puesto a cargar de nuevo porque no lo había cargado del todo. Y bueno, no, tampoco ha durado lo suficiente como para que os mostrara lo que es capaz de eliminar. En el coche, si podéis apreciar aquí, ha quedado mucha porquería. Esta tapa, hay veces que se tapa, a veces que no. O sea, no sé si... Bueno, no se está tapando esta vez porque tiene mucha porquería aquí. Podéis apreciar todo lo que ha... Vamos a poner un folio aquí debajo, porque si no vamos a llenar todo el escritorio de porquería. ¿Veis todo lo que cae? Que por eso no se tapa. O sea, eso tendremos que limpiarlo. Bueno, tiene unos tornillos también que se puede desatornillar y luego limpiarlo. Aparte tiene una goma. Y bueno, vamos a vaciarlo aquí. Todo lo que ha cogido del coche en apenas 3-4 minutos. No he hecho más. Un detalle que tampoco se me había pasado comentaros es que, bueno, veis que aquí ahora mismo está todo muy sucio, o sea, sigue cayendo aquí porquería y para limpiarlo pues sería un poco complicado, pero ves aquí que aparece una posición, un punto y una raya que es para quitar esta pieza, de forma que ahora mismo sí que podemos limpiar todo lo que queda aquí enganchado y aparte limpiar luego también este plástico que veis que ahora mismo tiene mucho polvo de las alfombrillas del coche. Veis que en principio el funcionamiento es correcto, tiene mucha potencia, eso sí que es verdad, o sea, os lo recomiendo por la potencia que tiene. La capacidad, está claro que no tiene una capacidad de almacenamiento de aspiración muy grande, pero bueno, se vacía y se vuelve a poner. Aquí en este caso, pues con una brochita ahora mismo, aquí podríamos quitar, ¿no veis? Toda la porquería, porque hay que dejarlo bien limpio para que vuelva a tener la misma potencia de aspiración. Es fácil de limpiar, es que de esta forma lo limpiamos, le quitamos toda la porquería y veis todo lo que he cogido en apenas 2 minutos del coche, de la alfombrilla del coche. Ya os digo, yo le voy a sacar bastante partido. Ahora mismo está en oferta, o sea, puedes encontrarlo 50-51 euros más o menos. Y bueno, de momento le damos el visto bueno. Bueno, y antes de terminar el vídeo, quería comentaros un detalle que se me había pasado por alto en las primeras tomas del vídeo, es acerca de la limpieza. Recordad que desde aquí abríamos, veis que todavía le queda bastante suciedad de la última aspiración. Recordad que esta parte se puede girar para sacarla. Hacemos aquí un clic y sale. Y en este caso veis ha salido con el propio filtro, que es lo que quería mostraros, que no debería haber salido, pero se ha quedado enganchado aquí. Vamos a sacarlo. No debería haberse quedado sacado, o sea, debería haberse quedado enganchado aquí. Pero ese es el detalle que quería comentaros. En el vídeo he visto que estaban puestos de esta forma. O sea, así está enganchado. Creo que al hacer presión aquí lo que ha hecho es sacarlo. Pero bueno, lo que os quería comentar. Este filtro hay que limpiarlo bien porque dentro acumula bastante suciedad. Si le soplamos va a saltar polvo por todos los lados. Aquí lo que hay que hacer es girarlo, aguantamos y giramos un poco y ya podemos sacarlo. ¿Veis? Lo hemos sacado y dentro tiene un filtro EPA que podemos quitar y limpiarlo también. El fabricante aconseja no limpiarlo con agua, o sea, eso es aconsejable no limpiarlo con agua. Como veis ahora también tiene bastante suciedad, bastante polvo, y eso que lo he limpiado, dándole unos golpes. Veis que va cayendo aquí todo lo que tiene, toda la suciedad que tiene. Todavía necesito darle una buena limpieza con una pequeña brochita. Teníamos que limpiarlo. Veis todo lo que va soltando del coche, de lo que aspiramos. Y eso que antes de grabar este trozo de vídeo ya lo había limpiado bastante. Pero veis que sigue acumulando mucha suciedad. Para tener de repuesto podemos encontrar en AliExpress. Yo ahora he pedido para tener alguno de repuesto, porque esto por mucho que lo limpiemos llegará a un punto que ya no habrá forma de limpiarlo. Los precios es un poquito elevado, pero bueno, siempre es interesante tener alguno de repuesto. Es aquí a 8,99, es el mismo filtro. Si pedimos dos son 14,26. Es más interesante pedir dos. Yo he pedido dos, veremos cuando llegan. De 5 vendidos con 5 opiniones positivas.
Y bueno, simplemente tenerlo en cuenta. No solamente es limpiar la parte de plástico, que está, creo que incluso podemos a lo mejor con un poco de agua limpiarla, porque veis que acumula bastante suciedad. Pero el filtro, ya os digo, a base de golpecitos, veis que va soltando todo, y con una brocha pequeñita, si la brocha es muy grande igual no nos deja, pero veis que con pequeños golpes sí que va soltando todo lo que tiene, y aún así sigue acumulando aquí mucho. Con una pequeña brochita yo creo que lo podríamos limpiar bien, por lo menos hay que dejarlo bien limpio, porque a la mínima que soplemos aquí sobre el filtro este, va a soltar mucho polvo. O sea, teniéndolo dentro, una vez que lo metamos dentro, va a soltar mucho polvo, así que hay que pegarle una buena limpieza después de utilizarlo, para que el filtro se quede limpio. Y bueno, simplemente quería daros esta información para quien esté interesado en comprarlo, saber cómo funciona. Veis aquí la parte de dentro donde absorbe, hay una serie de tornillos que podríamos a lo mejor desmontar y limpiarlo, pero en principio nada más. La carga, aunque tenga carga de 2 amperios, le cuesta un poquito de cargar, hay que dejarlo un tiempo para que se cargue, y bueno, simplemente dejándolo por la noche, yo lo he dejado y se ha limpiado correctamente. Bueno, así que en principio nada más, voy a limpiar todo esto estropicio, y bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo. Os dejamos aquí el enlace para quien esté interesado en comprarlo, en AliExpress lo podéis encontrar en Plaza para que os llegue rápidamente, y bueno, poco más que añadir, le damos el visto bueno, y bueno, hasta el próximo análisis. Un saludo a todos y gracias por ver el vídeo. Bueno, para limpiarlo estoy utilizando unas toallitas de bebé, pasándolo así porque tenía bastante suciedad. Esto es bastante delicado, hay que limpiarlo bien porque si no luego acumula mucha porquería. De esta forma se queda mejor con unas toallitas. Ya veis que ahora mismo está un poco húmedo, pero en principio todo esto ya está limpio. Ya podemos aquí cerrarlo para engancharlo luego en la aspiradora. El filtro, aunque indican que no es aconsejable mojarlo, yo lo he mojado, o sea, lo he pasado bajo el grifo y lo he dejado ahora que se seque un poco antes de ponerlo, porque ya habéis visto que soltaba mucha porquería. Vendrán los dos de repuesto, si no es hacerse con una brochita para intentar dejarlo lo más limpio posible, pasando así por cada ranura. Es que más o menos está más limpio de lo que estaba, porque ya os digo, ha soltado una cantidad tremenda de polvo. Dependiendo del material que aspiréis o de la zona sucia, va a acumular más o menos porquería. En el coche está claro que las alfombrillas, si no las limpiamos antes o las lavamos, pues todo el polvo que hay en el suelo de los zapatos lo va a pillar. Ahora está un poquito más limpia, podemos utilizarla, y bueno, si no es comprar del AliExpress para tener de reserva, aunque al precio que están pues es recomendable limpiarlas bien limpias y utilizarlas durante más tiempo, son bastante caras. Veis que ahora está un poco, al haberla mojado, está un poco más blanda, pero bueno, ya os digo, hay que dejarla secarla. Ahora mismo ya no suelta nada, al principio soltaba mucho, ahora mismo no está soltando nada. Simplemente limpiar la zona que ha ensuciado. Y bueno, este filtro lo mismo, aunque recomiendan no limpiarlo con agua, pues bueno, una toallita húmeda siempre va a ser mejor que una que no esté humedecida. Si limpiamos por dentro, podemos pasarla por dentro e ir limpiando, porque también va a acumular bastante polvo. Y bueno, en principio poco más que añadir. Tiene que tener un mantenimiento, una limpieza después de utilizarla para que esté bastante limpia y que aspire perfectamente, pero ya habéis visto que aspira con mucha potencia. Le damos el visto bueno. En principio ahora el precio está en oferta, os dejamos el enlace para quien esté interesado en comprarla. La puedes comprar en AliExpress a un precio bastante justo para lo que es el aspirador. Y bueno, poco más que añadir. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos y hasta el próximo análisis.